Hola iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, qué hermosa mañana y qué bueno adorar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición cada vez que los coros se extienden a través de estos medios, llegan a nuestros hogares e inundan su casa de la gloria del Señor. Porque recordemos que Él dice que habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces quiero darle gracias a Dios por este momento. Dígale al Señor, gracias por permitirnos adorar, Señor, gracias por permitirnos oír tu palabra. Te damos gracias por esta mañana de victoria y de bendición. Y dígale, Señor, tú me vas a hablar y aquí estoy dispuesto, Señor, a oírte, Señor. Estoy dispuesto a que tu palabra llegue a mi vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero enviar un saludo especial a los que nos visitan hoy por primera vez, los que se conectan por primera vez, y un saludo especial a nuestros hermanos en España, también en Uruguay. Sabemos que hay gente en Uruguay que nos ha estado viendo. Dios les bendiga por conectarse a esta transmisión. Bien. Hemos estado hablando los domingos bajo un tema, cuando Dios visita mi incomodidad. Y hemos visto bajo este tema que Dios visita nuestra incomodidad cuando estamos quietos en ciertos lugares. También Dios visita nuestra comodidad cuando estamos con las personas incorrectas. Y hace 8 días vimos las bendiciones que se manifiestan cuando Dios visita nuestra comodidad. Y una de ellas que vimos es que tenemos la oportunidad de decidir desarrollar la visión de Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque Dios nos visita con propósito. Y hemos entendido durante estos domingos, se nos ha revelado que Dios nos creó con un propósito claro, que tiene una visión para cada uno de nosotros, para su familia, para su casa, pero también como iglesia tiene una visión especial. Y hoy veremos la segunda parte de este tema. Hoy veremos la continuación más bien de este tema, y es que las bendiciones que se manifiestan también cuando Dios visita mi incomodidad es que tenemos la bendición, valga la redundancia, de enfocar de manera correcta nuestra vida y de ser bendición para otros. Nuestro Señor Jesucristo vino a desarrollar la visión de Dios en la tierra. Todos lo sabemos, lo conocemos. Y si usted lo escucha por primera vez, quiero que sepa que el Señor Jesús vino con un propósito y fue desarrollar la visión de Dios en la tierra. Juan 3:16 dice la Biblia de la siguiente manera, y todo lo hemos leído, y no sabemos incluso este versículo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a desarrollar la visión de Dios y fue salvar la humanidad. Y Jesús lo sabía, lo conocía, Él no fue ajeno a esta verdad, al punto que Juan 6:39 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan 6:39 al 40 dice el Señor: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Por ello, Lucas capítulo 19, versículo 10, dice nuestro Señor Jesucristo así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Mateo 20:28 declara: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús conocía la visión de Dios. Jesús sabía que la voluntad del Padre vino a ser a la tierra. Por ello, usted de pronto ha escuchado que supuestamente Jesús se casó con María y tuvo hijos, y los hijos secretos de Jesús. No es cierto. Jesús no vino con esa visión. Jesús venía con una clara visión del cielo, y era su vida por la humanidad, por usted y por mí, por su casa, por sus hijos, por su esposo, su esposa, por sus familiares. Él vino a salvar lo que se había perdido, porque existe la vida eterna, la muerte eterna, y toda persona que en esta vida está sin Cristo Jesús y muere sin Cristo Jesús va a perdición eterna. Entonces Dios envía a Jesús para que le dé vida a aquellos que creemos en Él, y la vida no solamente la terrenal, la vida espiritual y la vida eterna. Recordemos que esta vida es un suspiro, dijo un escritor. Esta vida realmente es pasajera, es transitoria, porque todo ser humano tarde o temprano se encontrará con la muerte. Allí va a comenzar la verdadera vida, y no una vida de 70, 80 años, ni 100 o 112, como en estos días el noticiero anunciaba que en Santa Marta está la mujer más longeva de Colombia, tiene 112 años. Aún con toda esa edad que ella tiene, ese tiempo vivido, un día la muerte la encontrará, como a todos nosotros. Y el propósito de Dios es que Jesús de Nazaret fue enviado para que nos dé vida y vida eterna. ¿Cómo Jesús se enfocó
su vida y desarrolló la visión del Padre. De hecho, Él ya lo sabía, porque Él es Dios. Pero también debemos saber que Jesús leía la palabra, la Torá en ese momento, y especialmente el libro de Isaías. Ahí en Isaías habla de Él. Él conocía lo que iba a suceder, conocía lo que iba a vivir, conocía el proceso de salvación para nosotros, pero Él tenía claro algo, que para desarrollar esa visión, era necesario depender siempre del Espíritu Santo de Dios y fluir en la unción del Espíritu de Dios. Antes, entonces, de iniciar su ministerio, recordemos que Lucas capítulo 4 nos muestra la historia cuando Jesús va al desierto, llevado por el Espíritu, es tentado por Satanás, y allí en el desierto ora y ayuna. Que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús ora y ayuna en el desierto, y en la tentación salió victorioso, pero salió victorioso para cumplir con el propósito. Él regresa entonces del desierto y sus primeras palabras en la sinagoga las leemos en Lucas 4, 18 al 19, donde dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y empieza a desglosar, dice: buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús reconoce quién dirige su vida, y esto es clave. Si yo quiero enfocar mi vida de manera correcta, la vida de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a poderlo también entender. Jesús enfoca su vida y Él reconoce quién realmente dirige su vida. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y esto es clave porque le pregunto: ¿qué espíritu dirige su vida? ¿Quién está sobre usted dirigiendo sus pasos? Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el Espíritu es vida, viene de Dios. Por ello, todo lo que Él hacía e hizo en esta tierra y aún sigue haciendo es para glorificar el nombre del Padre. Y ese enfoque lo llena con la unción del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu está sobre mí y me ungió con propósito. Me ungió con propósito. Y quiero simplemente recordar o mostrarle esta mañana que la unción para el Antiguo Testamento, la unción es importante. En el Antiguo Testamento, la unción era un aceite especial que Dios mandó a hacer al pueblo de Israel. Y con esta unción, que era un aceite especial, ¿cierto?, se buscaba en la persona o en el objeto, porque eran personas u objetos que se les vertía este aceite, consagrar y santificar a esa persona o ese objeto con el propósito, ojo acá, con el propósito de desarrollar la visión de Dios, llevar a cabo una labor de parte de Dios o un llamado específico de parte de Dios. Por eso la unción era apartar personas, sujetos especiales. Por ejemplo, en el tabernáculo se ungían los elementos que iban a servir dentro del tabernáculo para la obra del Señor, los utensilios. Todo lo que se usaba estaba ungido especialmente para ello y no se usaba para otra cosa. Ahora, los levitas, los sacerdotes eran ungidos, pero también los profetas eran ungidos para desarrollar el ministerio profético, y los reyes ungían para que desarrollaran su liderazgo y pudieran gobernar la nación de Israel. Eso nos habla a nosotros de que Dios tiene la unción sobre aquellos que Él quiere que desarrollen la visión, que Él quiere que desarrollen un propósito. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mi vida, el Espíritu dirige mi vida. No el espíritu de vanagloria, no el espíritu de vanidad, no el espíritu de avaricia, no el espíritu de altivez, de orgullo, no, sino el Espíritu de Dios está sobre mi vida y Él me ungió con un propósito. Y quiero entonces decirle algo entonces. Ahora, la unción la puede leer en Éxodo capítulo 30, ahí está todo. Si a usted le interesa el tema, ahí está Éxodo 30. Y quiero decirle que si Jesús dice esto es porque hay algo importante que debemos entender usted y yo. La obra del Señor no se debe realizar en nuestras fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo y la unción del Señor. ¿Por qué la unción del Señor? Porque la Biblia dice que la unción pudre todo yugo. Y no son yugos físicos, son yugos espirituales. La unción pudre todo yugo. La unción también se vertía sobre las ovejitas e impedía entonces, cuando se ungía una oveja, es decir, se echaba aceite a la oveja, impedía que los insectos llegaran y colocaran allí sus huevos y dañaran la piel de la oveja. También les ayudaba a mantenerse frescas en cierta medida en las noches. Imagínense ustedes esto: cuando un profeta, y especialmente Aarón, fue ungido,
los sacerdotes y los profetas les echaban la unción, el aceite, delante de todo el pueblo en la mañana. Y todo el día permanecían delante del tabernáculo adorando el nombre del Señor. Todo el día. La unción, imagínense el calor que hacía, ellos con el aceite. Ahora, en la noche pasaban adorando al Señor también. Imagínense que el aceite tomaba, entonces, según el clima, tomaba asimismo el calor o el frío. Entonces era un momento donde el sacerdote, donde los levitas, algunos profetas, están delante del Señor y el aceite sobre ellos y era derramado en todo su cuerpo. Si hacía calor, tenía que en cierta medida soportar el calor, porque imagínense aceite, calor, pues usted se puede imaginar. Ahora el frío de la noche, para el día siguiente decir que entendía que había un propósito de Dios para su vida. Está entonces la pregunta para ustedes: ¿está fluyendo usted en la unción del Espíritu Santo de Dios? ¿Está fluyendo usted en la unción del Santo Israel? Y si lo está haciendo de manera correcta, porque la unción no es para hacerlo usted famoso. Algo que usted y yo debemos entender es que la unción no es para hacerlo famoso. Y aquí aclaro algo: la unción es una sola, que fluya de acuerdo a su talento y de acuerdo a cómo Dios quiere que usted desarrolle su plan y usted enfoque su vida de manera correcta. Es muy diferente. La unción es una sola. Hay gente que está ungida, bueno, todos estamos ungidos, pero hay personas que la unción fluye para las finanzas. Otros fluimos en el ministerio, en el área ministerial. Otros fluyen, la misma unción fluye en otros en la parte ya musical, son adoradores, son creativos. Pero la unción no solamente queda allí y ya lo vamos a ver. Pero entienda que la unción no es para que usted se haga famoso, porque algunas personas se han vuelto famosas, pero la unción es para cumplir un propósito. La unción tiene un propósito específico, que Dios sea conocido y exaltado. Es para realizar una tarea a la cual se fue asignada desde el cielo. Y parte de ello son, y lo más importante más bien, son las almas, ¿cierto? Porque Jesús dice que la unción es para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerde eso. La unción es para dar las buenas noticias, es decir, el evangelio, darle el evangelio a aquellos que no lo tienen. La unción es para sanar a los quebrantados de corazón. La unción es para pregonar libertad a los cautivos. La unción es para dar vista a los ciegos, y yo creo que tanto físicos como espiritualmente también. Y es para poner libertad a los oprimidos y predicar el año de libertad a todos aquellos que no tienen al Señor. A raíz de esto, Jesús sabe algo, que antes que sus discípulos emprendan o continúen con la tarea que Él vino a hacer, ¿cierto? No lo podrían hacer en sus propias fuerzas. Ellos no podrían mantenerse firmes en la tarea. Necesitaban al Espíritu Santo y la unción para fluir en esta tarea. Hechos 1:4 dice la Biblia lo siguiente. Las Escrituras en Hechos 1:4 declara: y estando juntos, mire esto, Jesús dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y el versículo 8 dice, sigue hablando el Señor Jesús declarando: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Jesús da una orden: no hagan la labor, no hagan la tarea sin el Espíritu de Dios, sin la unción que Él imparte. Qué tremendo a veces hacer cosas de parte de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Por ello, y reitero esto, hay personas que hacen o ejercen tareas con un espíritu incorrecto y no el Espíritu de Dios. Entonces, Señor, que la unción fluya para hacer harta plata. ¿Con qué propósito? No, para ayudar a los pobres, para hacer esto, para hacer aquello. La pregunta es, ¿será que en el corazón de la persona realmente existe ese propósito? ¿O simplemente quiere y tiene el deseo de tener mucha plata para comprar sus cosas, que no es malo, enriquecerse a sí mismo y realmente hacer del dinero su Dios? Eso es muy diferente. ¿Cuántas personas con un buen deseo en el corazón inician de repente ese camino? Y por eso dice la Biblia que el amor al dinero es lo que daña una vida. Porque muchos se desviaron del camino y fueron alcanzados de muchos dolores. ¿Qué significa esto? Que por causa de la unción en la persona y por causa de la diligencia, la manifestación de la bendición está allí. Ahí Dios empieza a fluir por promesa, por palabra.
pero por la intención del corazón que no es la correcta, es donde la gente se desvía. Entonces ya las riquezas se vuelven el ídolo en el corazón de la persona, desplazan a Dios y creen ser dueños de todo lo que Dios les da. Y esto y en cualquier rama del ser humano, en cualquier área de la vida del ser humano. Ellos obedecen, los apóstoles obedecen, dicen, listo, vamos entonces a ese lugar, aposento alto, van a lo que se llama el aposento alto, van en obediencia a Dios, al mandato de Dios, llegan allá, oran ellos, y como fruto de la obediencia, la oración y la espera que ellos tienen, mire lo que pasó en Hechos 2, 1 al 13, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es tremendo que el Espíritu Santo de Dios no entró a escondidas ni en silencio. Fue un estruendo que todo el mundo escuchó en ese momento. Estaba la fiesta de Jerusalén, habían extranjeros que venían a la fiesta, pero el Espíritu Santo entra en la escena y llama la atención a todo el mundo. Y esto es tremendo porque quiero decirle que cuando Dios entra a la vida de una persona, no lo hace en silencio a escondidas. Cuando Dios está en una persona y entra en una persona, la gente alrededor se entera de quién llegó a esa vida. Y esto ya empieza a colocar cimientos en nuestra vida o a fortalecer los cimientos. Usted que es del Espíritu Santo de Dios, usted que es lleno del Espíritu Santo de Dios, algo en su vida o todo en su vida debe haber cambiado de tal manera que la gente de su alrededor, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, los de la casa, se enteraron de que usted era una persona totalmente diferente. Hay unos principios en esta escena que son para mí importantes. Voy a citarle 3 principios. El aposento alto, primer principio es que el aposento alto fue un lugar de oración. El aposento alto fue un lugar de obediencia en la oración, de manifestación y de entrenamiento para los discípulos, pero no la estación para ellos. Es decir, no fue el lugar de quietud para ellos o de estancamiento para ellos. Porque bien hubiesen podido recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas que nunca habían hablado y quedarse en ellos allí quietos, regocijarse. Es como cuando alguien conoce de Cristo, conoce la palabra, se regocijan los coros, se regocijan la palabra de Dios al escuchar la predicada, recibe la administración y qué lindo, qué hermoso, pero se va para la casa mientras que muchos alrededor se siguen perdiendo. El aposento alto es un lugar de oración, recuerde eso, de manifestación de Dios y entrenamiento, pero no es un lugar de estación, de estancamiento para usted y de quietud, porque el trabajo estaba afuera. Jesús los unge con un propósito, el Espíritu Santo llega con un propósito porque el trabajo estaba afuera. Ellos tenían que estar bien enfocados porque el mandato decía que iban a ser testigos. Y Jesús se los declara ahí en Hechos, dice, cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabe, cuando usted se convirtió a Cristo Jesús, Dios tiene el propósito que usted sea un testigo de Él, sea alguien que proclame la verdad.
Pero también la palabra testigo significa mártir. ¿Qué significa esto? Que no todo el mundo le va a aplaudir a usted el hecho de que es cristiano y que dejó las prácticas que tenía antes, que eran pecado, que no lo bendecían, que le traían maldición, que limitaban su vida, que lo mantenían en tinieblas, en oscuridad. Cuando somos hijos de Dios, somos transformados por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Por eso ya no hacemos lo que hacíamos antes, no hay gusto en lo que hacíamos antes, porque el Espíritu llegó a nuestras vidas, la llenó y nos ungió para que la gente sepa que Jesucristo vive y reina. Usted es la Biblia andante, se lo digo de esta manera, permítame decírselo así, usted es la Biblia visible para aquellos que aún no leen las Escrituras. Usted es testimonio viviente de que Jesucristo reina y que es capaz de transformar una vida. Pero ellos no se quedaron en el aposento alto y no fue porque quisieran no quedarse. Ellos oraron, pero la gente escuchó un estruendo. Les llamó la atención algo que estaba pasando en un lugar específico. Y hasta allí llegaron. Y por causa de la multitud, ellos tuvieron que tomar acción. Quiero decirle que quizás alguno no lo tenga claro, pero sus vecinos saben que usted es cristiano. Los compañeros de universidad, de colegios, del trabajo incluso, saben que usted es una persona cristiana. Porque el Espíritu Santo está obrando en usted, fluyendo, haciendo cosas. Está llamando la atención porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ahora usted es el instrumento de Dios, es el instrumento de Jesús para que la gente conozca al Señor. Usted es el instrumento del Señor para que los de su casa, los que están bajo su techo, conozcan de Cristo Jesús de Nazaret. Es importante algo. Usted tiene que conquistar como ellos en oración. Haga que en esa oración se manifieste el Señor. De hecho, en la iglesia tenemos oración de 6 a 7 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Se llama aposento. ¿Cuál es el propósito? Reunirnos a adorar, pero también a orar, a interceder, a provocar, por decirlo de esta manera, la manifestación de Dios para que cuando usted salga de la oración, usted sea testimonio para aquellos que aún no conocen al Señor o que lo conocen y sea de inspiración para que se rindan a Él y busquen al Salvador. La Biblia me gusta lo que dice en Hechos. Ellos están en el aposento alto, oran, el Espíritu Santo se manifiesta, pero tienen que salir a hablar, tienen que salir a hacer y a decir lo que está sucediendo. El segundo principio es que la iglesia se da a conocer por el testimonio y el poder transformador de la predicación de la palabra. Claro, ellos están allí, ven la gente, escuchan las personas y allí salen ahora. Y en Hechos 2:14 dice la palabra del Señor: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Había gente que cuando les escucharon hablar en sus idiomas dijeron: están ebrios. Otros dijeron: no entendemos lo que hablan, están ebrios. Porque siempre que las personas más bien que no conocen a Cristo Jesús, no conocen lo que está pasando, van a criticar de alguna manera el mover de Dios, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ahora Pedro tiene un reto. Pedro, el que lo negó atrás, Pedro, el que días pasados, con su actitud, niega que él conoce al Señor, ahora está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esto es clave. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios para estar firmes y poder testificar de Él. Pedro ahora está lleno del Espíritu de Dios y tiene el reto de salir a desarrollar la visión de Dios y enfocar su vida. Recuerde algo. Antes de este momento, Pedro se descarrió. Jesús va a la cruz del Calvario, es enterrado. ¿Qué hizo Pedro? Pues Pedro se fue otra vez a hacer lo que hacía antes de conocer al Señor. Volvió a la barca, volvió otra vez a pescar, dijo: aquí esto se acabó el ministerio, Jesús murió y yo dejé todo lo mío, estos años son perdidos, son 3 años perdidos ahí, más bien vuelvo a lo mío. Y él se llevó a los demás discípulos. Pero Jesús aparece para restaurar este ministerio, pero Jesús sabe que estos ministerios necesitan el poder del Espíritu Santo de Dios, para que no vuelva a suceder lo que ya había pasado, que lo habían negado. Ahora están en obediencia en el aposento alto, viene el Espíritu Santo de Dios y Pedro enfoca su vida de manera correcta para bendecir a los demás. Y se levanta Pedro, el que un día lo negó, ahora está delante de aquellos que negó al Señor y le dice: varones, ojo aquí. Y alzó la voz y dijo: o escuchen mis palabras.
Escuchen los que le voy a decir en esta mañana. Pedro habla, predica, porque su vida empezó a ser enfocada, se le fue el temor, el miedo, la vergüenza de seguir a Jesús. Tremendo, ¿no le parece? Pedro tiene ahora el poder del Espíritu Santo, está ungido para hablarle a aquellos que están atentos a lo que está sucediendo. Quiero decirle en esta mañana algo. Usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, pero necesita fluir en esa presencia, fluir en esa gloria para hablarle a su familia, hablarle a sus vecinos. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios habla la palabra, predica la palabra de Dios. Una persona del Espíritu Santo de Dios testifica con su manera de vivir. Él es la persona que necesitamos. Y Hechos 2, capítulo 15, Hechos 2, 15 al 18 más bien, Hechos 2, 15 al 18 dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando usted tiene la experiencia de entregar su vida a Cristo Jesús, su vida es transformada por el Espíritu Santo, que ahora está en usted, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios para todos aquellos que nuestra vida fue rendida al Señor. Su vida da un giro tremendo. El Señor lo va a enfocar de manera correcta, sus palabras, sus acciones, todo va a ser para bendición de muchos. Lo que significa que usted necesita rendir su vida a Cristo Jesús. Si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el día. Necesita rendir su vida a Cristo Jesús. Muchas personas quieren arreglar bajo sus fuerzas las situaciones que pasan en el hogar o fuera del hogar. Pero Pedro aquí, lleno del Espíritu Santo, dijo: venga, escuche mis palabras, porque lo que voy a decir va a traer revelación a sus vidas. Necesitamos hoy fluir en el Espíritu de Dios. Necesitamos hoy fluir bajo las palabras del Señor. Pedro lo hizo, ¿y cuál fue el resultado? En Hechos 2:37 al 39, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Al oír esto, después de que Pedro predica, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La Nueva Traducción Viviente dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Mire esto, traspasaron el corazón de ellos, que le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepentíos, es decir, acción interna, y bautícese, que es una acción externa, ¿cierto?, de testimonio, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es tremendo, mis hermanos y amigo que me escucha esta mañana, que Jesús nos incomoda con propósitos claros. Y no solamente bendecir nuestras vidas, y lo hablamos hace unos domingos atrás, la bendición de Abraham está sobre nuestras vidas. Te bendeciré, serás bendición, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Mire, el enfoque de su vida hará que muchos conozcan a Cristo Jesús. Lo más tremendo es que algo me enseña a mí Hechos de los Apóstoles, y es que no necesariamente tiene que dejar toda su vida, sí rendirla a Dios, pero ojo acá, no dejarla todo para testificar. Claro, aquí hago una aclaración, vaya la redundancia. Dios llama ministerios, personas tiempo completo para la obra, para que seamos pastores como nosotros, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero hay gente que dice: no, cuando yo esté en el ministerio, entonces voy a empezar a hacer algo. Cuando yo esté liderando dentro de la iglesia, voy a empezar a hacer algo, voy a empezar a dar fruto. Pero quiero decirle que no es lo que Dios enseña en la palabra. Todos nosotros, usted que me ve esta mañana, usted tiene un ministerio. Pero es que yo no estoy en la iglesia, yo no soy pastor, no soy evangelista, yo no estoy como ustedes. No. Ministerio es ministrar a otros. Mire que la Biblia nos enseña, ahí en Hechos 2, 43 al 47, y sobrevino temor
a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Dice el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La gente conoce al Señor por causa de que hubo una predicación. Y hemos sabido que la iglesia comenzó, primero se convirtieron en 3,000, luego 5,000, eran 8,000 personas, imagínese usted esa iglesia. Pero la gente desde su lugar de asignación, en ese momento, empezó a predicar y a enseñar. ¿Qué quiero decirle a usted esta mañana? Donde usted está laborando, donde está trabajando, donde está estudiando, ahí usted debe cumplir su ministerio. Debe empezar a fluir en su ministerio. Otra cosa es que en el proceso usted Dios lo llame, si es que son los planes de Él, a un ministerio tiempo completo. Pero el ministerio no comienza cuando Dios me llama a ejercer un ministerio tiempo completo. Porque si usted no es llamado a un ministerio tiempo completo, pues usted se va a quedar cómodo, ¿cierto? Va a quedarse estático y ya. Alguien me decía a mi pastor, pues ustedes, los pastores, vayan por las almas, vayan ustedes. No, somos todos nosotros, usted y yo, los que tenemos que ejercer su ministerio. Y quiero decirle que ahí en su casa, ahí con su familia, usted puede empezar a ejercer un ministerio donde ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Usted, si su vida es de Cristo, usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, y ahí donde usted puede empezar a ejercer un ministerio con ellos, puede empezar a orar por ellos, orar por su familia, ministrarles una palabra. Y mire que me gusta que la Biblia dice que ellos perseveraban, ¿cierto? En el templo y en las casas. En las casas es donde ellos compartían la palabra. La primera iglesia, la iglesia cristiana, esta iglesia que comenzó acá, no tenía un lugar físico como nosotros lo tenemos. El aposento alto fue un lugar de oración, no era el lugar de culto para ellos, era el lugar de oración. Pero salían a hacer la obra, salían a testificar a los vecinos, salían a testificar a sus compañeros de trabajo. Si alguno era abogado, iba allá en su bufete de abogados y testificaba de Cristo. Si otro era ingeniero, allá con sus compañeros y les testificaba. Si alguno estaba en el gremio de la construcción, allá iba y les enseñaba también, testificaba de Cristo Jesús. Ellos nunca se separaron del entorno, por eso Jesús dice que serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Nosotros no tenemos que entender más bien esta mañana que donde estamos necesitamos fluir y que la gente conozca de Cristo Jesús de Nazaret. En el gremio donde usted está, en el lugar de trabajo, de estudio, de colegio, universidad donde Dios lo puso, allí usted debe empezar a ejercer el ministerio que Dios le entregó, y es que muchos conozcan de Cristo Jesús y usted los haga discípulos. Su familia tiene oportunidad a través de su vida. Allí está usted para que les predique la palabra, pero primero, ojo, ore por ellos, porque todo esto comenzó en oración. Si usted quiere ver resultados, quiere ver fruto en su familia, quiere ver fruto en su casa, quiere ver fruto en su hogar, quiere ver fruto en sus hijos, quiere ver fruto en su esposa, en su esposo, o hijos quieren ver fruto en sus papás, conquístelos en oración, porque ellos enfocaron su vida en la oración, enfocaron su vida en la obediencia a la oración, y llegó el Espíritu de Dios, los llenó y les dio palabra para llegar a ellos. Hablaron en el idioma de ellos. Yo no estudié Derecho, pero usted que estudió Derecho, usted tiene un lenguaje que los que estudiaron Derecho lo entienden. Fluya en ese lenguaje con ellos. Usted que es ingeniero civil, ingeniero industrial, fluya con sus compañeros en ese lenguaje. Usted que estudió música, el lenguaje de la música. Fluya con los otros músicos en ese lenguaje, pero predique de Cristo Jesús. Aquí quiero decirles algo como enseñanza. Cuando desciende el Espíritu Santo hay dos lenguas, y lo hemos sabido los que han estado en escuelas, que es glosalía y glosolalia. ¿Qué significa esto? Una de ellas es la lengua que solamente entiende Dios y que no entiende el ser humano, pero la otra es la lengua es extranjera, por eso dice que aquí los escuchan hablar en sus idiomas. Entonces, Dios dotó esa habilidad para que en el idioma de ellos escucharan las maravillas del Señor. ¿Usted cómo puede contarle las maravillas del Señor a alguien de su gremio? Fácil. Usted abrió un negocio, empezó a tener prosperidad en ese negocio, entonces usted está en el gremio de aquellos que son independientes o empresarios, y usted puede hablar en el idioma de ellos las maravillas de Dios, decirles: yo he hecho lo pertinente, me he esforzado, he comprado los insumos, estoy dirigiendo, tengo la visión clara, trabajo en pro de ella, pero
Dios bendice mi negocio, Dios es el que hace. Y quiero decir algo profético en esta mañana, no sé qué es empresario, Dios quiere levantar su empresa, quiere levantarlo a usted en esa área, pero para que la gloria sea para el Señor y alcanzar muchos empresarios para el reino de los cielos. Usted que está allí, usted es maestro, hay alguien que es maestro de escuela, es una bendición de un colegio. Donde usted está, Dios lo ha puesto para que usted alcance compañeros de trabajo, otros profesores, inclusive impacte la vida de alumnos, porque detrás de ellos están sus familias. Toda realización personal de estudio, toda realización personal en un cargo que Dios nos ponga, es con el propósito de irles a hablar las maravillas de Dios. Porque eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es enfocar nuestra vida. Y entendemos algo, ya sé por qué Dios me puso en este cargo, ya sé por qué el Señor me permitió esta carrera, porque voy a alcanzar los que hablamos este idioma, me hago entender, y allí en medio de ello, a usted Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Es la manera de ver la bendición, y cuando eso suceda, y empieza a suceder, las personas que lo conocen van a querer saber cómo lo logró, cómo llegó allá, cómo alcanzó el éxito. Y es donde usted va a hablar las maravillas del Señor. A mí me impacta a veces algunos cantantes cristianos, no todos, uno que otro, que cuando los entrevistan, a veces lo último, y si es que lo hacen, pero a veces lo último que mencionan es al Señor. Cuando saben y entendemos que el talento entregado es de parte de Dios con un propósito, de llegar no solamente a las multitudes, sino de llegar a los músicos, llegar a aquellas personas. Hay un grupo que se llama Torre Fuerte, no sé si usted, alguno lo escuchó, Torre Fuerte, que es un baterista, un bajista y un guitarrista, muy buenos, excelentes músicos. Ellos fueron evangelizados por otro músico en ese gremio. Y no fue fácil porque ellos eran músicos de Luis Miguel, el cantante Luis Miguel. Imagínese usted con quién andaban tocando a nivel internacional. Pero allá llegó la palabra a través de otro músico. De pronto otra persona hubiese podido llevar la palabra, sí, pero no hubiera alcanzado mucho. Pero llegó a través de otro músico y se convirtió el baterista y este le compartió al guitarrista y el otro al bajista. Un día le dijeron a Luis Miguel, hoy nos vamos porque tenemos un proyecto diferente. Le predicaron a Luis Miguel de Cristo, aquí le cuento ese testimonio. Y Luis Miguel dijo, pero yo tengo la plata de tal manera que si puedo tener hijos, ellos no tienen que trabajar, tengo tanta plata en este momento. Y el Dios dinero se atravesó. Pero ellos continuaron con el proyecto y la visión que ya Dios les había entregado. Y nació el grupo llamado Torre Fuerte. Y esos músicos han alcanzado a otros músicos. A través de estos ministerios fue cuando se ha alcanzado Juan Luis Guerra, usted lo conoce. Un hombre con fama, con dinero, ¿cierto? Con una vida prácticamente hecha, reconocido, pero con una vida totalmente vacía. Y Juan Luis Guerra es alcanzado por la palabra del Señor, escuchó las maravillas de Dios en su idioma, en su lenguaje musical. Y no fue que le cantaron, sino que fue otro músico, otra persona que estaba en el mismo gremio. Donde usted está, Dios lo quiere usar. Donde usted está, Dios quiere levantarle. Y que la luz de Cristo que está en usted fluya y brille. Porque todos los milagros del libro de los Hechos sucedieron afuera, en las calles. El único milagro que la Biblia registra que sucedió dentro del templo, lo lee usted en Hechos capítulo 3, que es la curación de un cojo. Pero los demás milagros, todos acontecieron afuera. Y sabe, cuando la gente escucha la palabra, porque el Espíritu Santo está fluyendo en su vida y la unción está fluyendo, lo más cercano, lo más tremendo que va a suceder es que se van a compungir de corazón. Es decir, la gente va a llegar con un arrepentimiento. Hoy en día la gente habla lo que está pasando con este virus, está hablando de que las economías siguen cayendo, de que todo este año nos tocó así, que diciembre nos va a tocar en cuarentena, noticias malas, negativas, y aún cristianos se desesperan, se angustian. Y yo le voy a decir algo, listo, perdóneme cómo se lo voy a decir, ¿qué importa? Si nuestra asignación es superior a todo lo que está pasando, al contrario, todo lo que sucede es una gran oportunidad para predicar a Cristo Jesús, porque la mayoría de gente hoy todavía está quieta en sus hogares. Allí donde usted está, usted puede conectarse con alguien y predicar la palabra. Por eso ustedes saben que estamos en redes de vida en casa.
Porque donde usted es clave para esas personas. Entonces enfoquemos nuestra vida en el Señor y hay que hablar de todo a las personas, de todo lo que Dios ha hecho. Usted es un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en su vida y usted lo sabe muy bien. Mire, hay gente que se está pasando cantaleta. Otros hablan del último programa, de la última película y hablan con detalles todo lo que vieron en la novela o en la película. No estoy diciendo que sea malo. Bueno, la cantaleta sí. Pero llegó el tiempo de que la gente lo escuche hablar también del Señor. Aproveche la oportunidad. Son tiempos de enfocarnos y hablar la palabra y bendecir a otros que la necesitan. Sabiendo que el Señor es poderoso para hacer lo imposible. Sabiendo que el Señor tiene el poder para transformar la vida como lo transformó a usted y me transformó a mí. Y recuerde lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es importante, mi hermano, mi hermana, de que sepa esta mañana y recuerde algo y oro para que se le haga revelación de que el Señor está visitando nuestra comodidad. El Señor está visitando la comodidad de su vida y de la iglesia para que nos desplacemos de ciertos lugares que estancaron su ministerio, su liderazgo. Y lugares no hablo de altar de Dios como físicamente, sino de lugares, de situaciones, de personas incorrectas, como ya lo hablamos. Y usted tiene la oportunidad hoy de decidir desarrollar la visión de Dios. Usted tiene la oportunidad hoy de decidir, decir, bueno, lo voy a hacer. Y también tiene la oportunidad de que cuando usted la desarrolle, su vida se va a enfocar de manera correcta y va a ser de bendición para muchos. Dios no nos da el Evangelio para que lo escondamos en nuestras vidas y en las cuatro paredes donde la iglesia se reúne. No hemos sido llamados a sacar cristianos de otras iglesias para llenar la iglesia. Hemos sido llamados a alcanzar a los perdidos, predicarles el Evangelio, hacer los discípulos del Señor, transformar vidas y hogares, ser canales de bendición a muchos. Y de donde usted está, el trabajo, el lugar donde usted está, allí Dios lo quiere levantar. Aproveche la oportunidad y el momento. Predique de Cristo, pero busque de Dios en la oración. Dígale, Padre, tu Espíritu Santo está en mí, que me llene todo porque no puedo tener vergüenza, miedo o pena de compartirte a otros. Rompa con esas ataduras, destruya en oración esos impedimentos. Todos tenemos una asignación profética. Y más cuando Cristo está pronto a llamar a su iglesia para irnos con Él. Son tiempos de fluir, son tiempos de avanzar, son tiempos donde Dios le está diciendo, enfoca tu vida y sé bendición para muchos. Enfoca tu vida y sé bendición. Fue un mover tremendo en Jerusalén y sobrenatural. Pero ¿qué pasó? Todos se alegraron y ya con esto concluyo. Todos se alegraron. La iglesia crecía, estaban en las casas, fueron testigos en Jerusalén. Pero Dios, que es sabio, sobrenatural y tiene un proyecto, dijo, se acostumbraron, se acomodaron. Y llegó entonces Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Dios tuvo que incomodar a su iglesia en Jerusalén. Y dice Hechos 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es tremendo que la iglesia se acomodó en Jerusalén. Eran 8,000 miembros y cada día se sumaban más. Hacían redes de vida en las casas. No había pandemia, para decir que las hacían por internet. Y había un mover tan sobrenatural que dice Hechos 5 que por la mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios, señales, maravillas. Y el pueblo estaba atónito, unánime. Estaban metidos en ese avivamiento tremendo. Y en el pórtico de Salomón, que es donde ocurre el milagro del paralítico, la gente esperaba a los apóstoles dentro de las cuatro paredes de la iglesia, en otras palabras.
Y era tanto el mover de Dios que dice la Biblia que aún la gente sacaba a los enfermos, los traían de otras ciudades para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra de Pedro, tocase a los enfermos y quedaban sanados. Eso es impresionante, eso sigue y es vigente para hoy. Yo lo creo en el nombre del Señor. Y dice que esto sucedía en Jerusalén, pero no era el propósito de Dios y llegó la persecución. Se levanta Saulo de Tarso y empieza a perseguir la iglesia. Y todos son esparcidos, porque la iglesia se empezó a acomodar. ¿Esto lo envió Dios? No. Pero Dios lo permitió un Saulo de Tarso para que la iglesia desarrollara la visión de Dios y se enfocara de manera correcta y fuera bendición para muchos. Si no sucede esto, yo creo que la iglesia se hubiese quedado en Jerusalén. Y sabe, eso me recuerda a mí algo, o más bien creo que se parece a algo. Hoy en día, la iglesia se ha encerrado. Bueno, antes de este confinamiento, la iglesia vivía encerrada en las 4 paredes donde se congregaba. Y no hablo solamente de la iglesia Altar de Dios, hablo de la iglesia a nivel general. En templos bonitos, muy cómodos, con adecuaciones espectaculares, pero ahí. Pero todo esto que Dios nos lo envió, toda esta cuarentena, este virus que Dios nos lo envió, Dios lo está usando. ¿Para qué? Para que la iglesia vuelva a las casas, para que usted llegara a su casa otra vez, volviera a su casa, estuviera con los suyos. Reflexionar referente a la relación que está realmente su hogar, el esposo con la esposa, con los hijos. Y el altar de Dios se vuelva otra vez a levantar. Así como en Hechos, Dios vuelve otra vez a la iglesia, para que fluyan en el Espíritu Santo y haya restauración familiar, pero también haya alcance hacia los perdidos. Saulo fue un instrumento en las manos de Dios que disipó la iglesia. Algunos lo vieron como un problema. ¿Y dónde está Dios? ¿Pero cómo así? Si hay milagros, señales, hay palabras, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué Dios permite esto? Pero se les olvidó que que Jesús les había dado una orden. Serán testigos: Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Si ellos se quedan quietos en Jerusalén, nosotros no seríamos hoy cristianos. Por eso, hoy el llamado del Señor es: enfoque su vida de manera correcta y sea bendición para muchos. En el lugar donde usted está ahora, quiero decirle que algunos que me ven esta mañana son llamados al ministerio de tiempo completo, que por ahora están en una estación, pero en el tiempo de Dios serán llamados de tiempo completo. Pero también quiero decirle que muchos que me están viendo deben empezar a ejercer el ministerio al cual Dios nos llamó, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Eso es un llamado para todos, del lugar donde Dios lo colocó, la bendición que Dios le entregó. Quiero que oremos esta mañana y le pidamos al Señor que nos ayude a enfocar nuestra vida de manera correcta. Usted puede pensar, alguien lo pensó ahora, pero es que yo soy ama de casa. Usted donde está puede alcanzar a otras amas de casa, puede hacer que otras personas lleguen a Cristo Jesús de Nazaret. A muchas personas puede llegar. Y como lo vimos el miércoles, su identidad no es lo que usted hace. Su identidad es la que Cristo Jesús restauró en la cruz del Calvario. Jesús era un carpintero y muchos decían que era un simple carpintero. Pero de allí viene el Salvador. Oremos esta mañana, dígale: Señor, ayúdame a enfocar mi vida de manera correcta. Diga: yo te doy gracias por los talentos y los dones que me has dado, Dios. Pero una vez más hoy me haces entender que los talentos, dones que me has dado, Señor, los privilegios de tener un título universitario, de tener un buen trabajo, Señor, de alcanzar un cargo, un puesto, Dios, no es solamente, Padre amado, para que yo tenga mi provisión. No es solamente, Dios, con el propósito, Señor, de tener un buen sueldo, Señor, de ser jefe o de ser un buen empleado, que eso es muy bueno. El propósito es que en el lugar donde estoy es una asignación profética, Señor, para alcanzar a muchos, Señor, para hacer que muchos te conozcan, Padre amado, para hacer que muchos lleguen al arrepentimiento, Señor. Hoy comprendo por la palabra, Señor, que el Espíritu Santo es bien importante en mi vida, Señor. Necesito fluir en la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque la unción está en mi vida, Señor. Y te doy gracias por la unción, declárelo en esta mañana. Dígale: ayúdame, Señor, a fluir en la unción en todas las áreas de mi vida, Padre. Pero también, Señor, a fluir para entregar tu mensaje a otros. Dígale a Dios esta mañana, dígale: Señor, pudre
todo yugo que en mi vida quiere impedir que yo predique la palabra, que yo ejerza el ministerio desde el lugar que tú me has entregado, Señor. Ministerio no es solamente estar tiempo completo en la iglesia. Ministerio es desarrollar, Señor, tu visión en el lugar donde estoy actualmente. Es una asignación profética. Dígale, Señor, yo estoy en un trabajo, estoy en una oficina, o soy empresario, Señor, o soy estudiante de colegio o de la universidad, Señor. Tengo compañeros de trabajo de colegio o universidad. No es solamente por llenar parte de mi vida, es porque son asignados proféticamente a mí. Dígale, Señor, yo tengo una casa, un hogar a quien tengo que ministrarle, Dios. Pero ayúdame, dígale al Señor, ayúdame a conquistarlos primeramente en oración. Ayúdame a ir a ese aposento alto, Señor, a orar, a creer, a clamar, porque la palabra dice que todo lo que haga en secreto tú lo recompensarás en público, Señor. Ahora entiendo por qué, Señor, tú quieres, Padre amado, que me forme, que me prepare, que te conozca, Señor. Porque la vida eterna está en que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Diga, hoy declaro, Señor, y como me hablaste el miércoles, que mi identidad en ti, Señor, es restaurada, Señor. Hoy declaro, Señor, Padre Santo, que donde estoy actualmente puedo dar fruto, Dios. Hoy declaro, Señor, y creo en esta mañana, decláralo conmigo, que estando en mi casa no es un tiempo, Señor, para desesperarme, angustiarme porque no voy a la calle como antes, sino es un tiempo de restaurar tu presencia, el altar de Dios en mi hogar, Señor. Hoy te doy gracias, Jesús. Y dígale conmigo, Señor, no necesito una persecución para hacer la obra. No necesito caer en desgracia, caer en una economía difícil, Señor, para buscarte en oración. No necesito, Señor, que vengan dificultades y problemas fuertes para enfocar mi vida en ti, Dios. Hoy por tu palabra, Señor, me he revelado de que tengo una asignación, Señor, y que puedo llevar a muchos a tus pies, Señor Jesús. Dígale gracias. Seré bueno en el talento que tengo, pero para que otros te conozcan, para llegar a otros. Desarrollaré, Señor, esas habilidades, no solamente para producir frutos económicos, sino para llegar a muchos también, Señor. Hoy declaro, Padre, que soy instrumento en tus manos, en el lugar que me tienes por ahora, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y sea la gloria. Y oro por aquel que está por primera vez en esta transmisión, que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Diga conmigo, Señor, hoy entrego mi vida a ti porque te necesito. Necesito la salvación como necesito al Espíritu Santo de Dios que da la unción. Necesito tu presencia en mi vida para ser instrumento de bendición en mi casa. Por eso hoy rindo mi vida a ti, la entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy rindo todo lo que soy, Señor. Reconozco que he sido pecador. Reconozco que sin ti he pecado y he vivido en pecado, Señor. Por eso hoy rindo mi vida a ti, Señor, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, Señor. Restáurame. Límpiame con la sangre que derramaste por mí en la cruz de Calvario de todo pecado, Señor. Sácame de tinieblas y oscuridad, Dios, que se rompan las cadenas de inmundicia, y declaro en esta mañana, Señor, que ya no soy instrumento de Satanás, Señor, sino seré instrumento de tu gloria, Dios. Seré testimonio en mi casa y testimonio para todas las personas que me conocen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por bendecirme. Te doy gracias, declare conmigo, soy tu hijo ahora, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Y todos decimos esta mañana, amén y amén. Gloria al Señor por su palabra este día, iglesia. Amén. Dios está visitando a su iglesia en medio de la comodidad para incomodarnos y seguir hacia adelante. Recuerde que tenemos una asignación de parte del Señor. Son tiempos gloriosos, son oportunidades de victoria para desarrollar el propósito de Dios. Y no habrá gozo más pleno que hacer la voluntad de Dios. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y a medida que usted avanza, a medida que usted progresa en el plan de Dios, todo a su alrededor fructifica. Recuerde algo, buscad primeramente el reino de los cielos, su justicia, y lo demás siempre será añadido. Bueno, mis hermanos, qué bendición esta mañana. Deseo que tengan un feliz domingo. Deseo que más lunes tengan un festivo de bendición junto con su familia. Y sé y oro para que el Espíritu Santo de Dios visite su vida, visite su hogar y haya una transformación gloriosa. Y recuerde algo, somos de Cristo, somos altar de Dios. Bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom.
Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.